Hoy lo que vamos a ver se denomina derivadas de orden superior, derivadas parciales, bueno, en este caso de segundo orden. Eh, si te acuerdas, para funciones de una variable independiente, nosotros calculábamos la derivada primera, a partir de ahí podíamos, derivando la derivada primera, obteníamos la derivada segunda, y si derivabas la derivada segunda, obtenías la derivada tercera, ¿sí? Esas son, se conocen como derivadas de orden superior, digamos, a 1. Ya cuando es la derivada segunda, es de orden 2. La derivada tercera es de tercer orden, se deriva, porque resultan de derivar 3 veces, pero primero se deriva la función y después se deriva a la derivada. ¿Comprendés? Ya se deriva la derivada primera, obtener la derivada segunda. Cuando derivas la derivada segunda, obtener la derivada tercera. Bueno, un procedimiento equivalente para funciones de más de una variable independiente plantea algunas características un poquito más amplias, si se quiere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, por ejemplo, esa función ahí de dos variables independientes que está, ¿sí?, x al cubo más x cuadrado por y cubo menos 2y cuadrado, en realidad lo que vimos nosotros anteriormente es que hay dos derivadas parciales de primer orden, una con respecto de x y una con respecto de y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay la derivada parcial con respecto de x, que es lo que hicimos en clases pasadas, era, bueno, derivar esta función considerándola la x variable independiente y a la y constante, cuando derivo con respecto de x. ¿Estamos? Entonces ahí quedaba 3x cuadrado. Bueno, acá la constante es y cubo, no se deriva por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Y en el tercer término, como no está la y, perdón, como no está la x, bueno, es constante, entonces su derivada es 0. ¿Sí? Y lo mismo para, ¿se ve bien ahí? Lo mismo para la derivada parcial con respecto de y. ¿Mm? Bueno, entonces ahora, si nosotros queremos derivar las derivadas, derivar la derivada, en realidad acá tenemos dos opciones. Derivar la derivada con respecto de x, que sería esta, y derivar la derivada con respecto de y. Y a su vez, como ves que son funciones de dos variables independientes, entonces tengo que hacer derivadas parciales. ¿Se entiende? Entonces, a esta función, a esto que es la derivada parcial con respecto de x, la considero como mi función a derivar ahora, pero a su vez la puedo derivar con respecto de x y con respecto de y. Y lo mismo esto, si voy a considerar esta derivada parcial con respecto de y como mi función a partir de la cual voy a derivar, entonces también la puedo derivar con respecto de x y con respecto de y. Entonces, si vos a esta función, a la derivada parcial con respecto de x, la derivás con respecto de x y de y, entonces tenés, fíjate acá, la nota, acá dice, acá quiere decir, derivar esta función, que es la que está ahí, no es la función original, sino que es la derivada parcial con respecto de x. Esto quiere decir derivarlo parcialmente con respecto de la x. Porque como tiene dos variables, x e y, la expresión, entonces hay que ver, o sea, se la puede derivar con respecto de x y de y. ¿Estamos? Entonces, eso, fíjate, esta notación no la habíamos usado mucho anteriormente, pero fíjate que es derivar parcialmente, ¿qué cosa? Esta función, bueno, que es la derivada parcial con respecto de x, de primer orden, volverlo a derivar con respecto de x. Y entonces ahí si derivas, ves que este 2 va a bajar acá, se multiplica con el 3, queda 6x, y acá 2x y cubo, el 2 es constante, el y cubo también es constante, estamos derivando con respecto de x, entonces queda, bueno, por la derivada de la x, que es 1, entonces queda 2y cubo, ¿sí? Bueno, eso, fíjate acá, que en notación de subíndices
podemos decir que esto es que primero se derivó con respecto de x, y que en segundo lugar también se derivó con respecto de x. Se va leyendo así de izquierda a derecha. Las letras que van apareciendo, ¿sí? Son las de izquierda a derecha. Ya vamos a ver después que hay, en la otra anotación es diferente. ¿Sí? En primer orden se derivó con respecto a la x, en segundo orden se derivó con respecto de x. Y después tenés la otra opción, es volver a derivar, o sea que esto es como que se deriva. ¿Ves acá? Esa función derivada parcial con respecto de x se derivó con respecto de, se le puede derivar con respecto de x o con respecto de y. ¿Sí? Entonces acá dice, lo que está diciendo en esta notación de diferenciales es que es derivar parcialmente esta función, que es la derivada parcial con respecto de x de primer orden, derivarla, pero ahora con respecto de y. ¿Sí? Entonces acá entre paréntesis se pone la función a derivar. Y acá, en el segundo miembro, bueno, el resultado de esa derivación. Ahora estás derivando con respecto de y. Bueno, y fíjate que acá en la notación hay que saber leer esto. Acá el orden de derivación va de izquierda a derecha. O sea, acá quiere decir que en primer orden está derivado con respecto de x, esto en primer orden, y en segundo orden está derivado con respecto de y. ¿Mm? Bueno, ahora también queda la otra, que es derivar con respecto de, derivar de nuevo parcialmente, pero ahora tomando la derivada como partida, digamos, como función a derivar, la derivada parcial con respecto de y. La derivada parcial con respecto de y, que sería esto. Este, ahora. ¿Sí? Entonces ahí también vamos a tener dos posibilidades. Derivarla con respecto de x, derivándola con respecto de x, y esto sería derivándola con respecto de y. ¿Sí? Fíjate que ahora lo que está entre paréntesis es esa función derivada parcial con respecto de y en primer orden. 3x cuadrado y cuadrado menos 4y. Bueno, y eso acá se está indicando que eso se va a derivar parcialmente con respecto de x. Y mira en la notación, voy a agrandar ahí, para que veas la diferencia, ¿no? Este, por ejemplo, era, bueno, acá es, en primer orden está derivado con respecto de y en el segundo orden, que es lo que estamos haciendo ahora, se deriva con respecto de la x. ¿Sí? ¿Queda claro entonces? Y acá, la otra opción es
esa función que es la derivada parcial con respecto de y de primer orden, volverla a derivar, pero ahora parcialmente con respecto de la y. ¿Estamos? No sé si lo querés hacer el cálculo ahí, controlar, de paso practicar, porque ahora lo que vamos a hacer son ejercicios que, que resuelvan aplicando este procedimiento. Bien, bueno, hay una cosa que vamos a ver ahora a continuación, conceptualmente, digamos, pero ya te lo anticipo acá para que aprovechemos el ejemplo práctico. Fíjate que acá tenemos la derivada con respecto de x primero y con respecto de y después. Y acá lo que tenemos es la derivada parcial de y primero y de x después, con respecto de y primero y con respecto de x después. Y fíjate cómo dan estos, ¿no? Esto te decía, mira, en los subíndices, acá están como, estas se llaman las derivadas parciales mixtas. ¿Por qué? Porque tienen una variable con respecto de una variable primero y con respecto de la otra después. ¿Sí? En este caso es primero con respecto de la x y después con respecto de y. ¿Sí? Y acá es derivar primero la función con respecto de x y después a esa derivada parcial con respecto, perdón, con respecto de y primero. Y a esa derivada parcial con respecto de y, derivarla con respecto a la x. No es que es la misma, eso quiero que quede claro, ¿no? No es que es con la misma función que primero la derivo con respecto de x y después sobre la misma, no. Se deriva con respecto de una variable y a esa función se la deriva después. ¿Sí? Y acá esto se le suele llamar las derivadas parciales mixtas. ¿Por qué? Porque tienen con respecto de una variable primero y con respecto de la otra después. Acá en este caso, primero la x, después la y, y en este caso, primero la y, después la x. Pero fíjate cómo nos quedaron las derivadas. 6xy cuadrado, y acá también quedó 6xy cuadrado. ¿Sí? Eso es bajo ciertas condiciones, que es lo que vamos a ver ahora en la diapositiva siguiente. Eso tiene que suceder, las derivadas parciales mixtas tienen que ser iguales, van a dar iguales. ¿Sí? Lo que lleva a la conclusión de que el orden de derivación no afecta el resultado. Eso, eso se conoce. A ver que no quiere pasar la diapositiva. Bueno, eso se conoce como el teorema de Clairaut. ¿Sí? El teorema de Clairaut dice que si las derivadas parciales de primer y de segundo orden son continuas, entonces las derivadas mixtas, digamos, las derivadas parciales de segundo orden mixtas son iguales.
¿Está? ¿Por qué no me deja? No me deja pasar las diapositivas. ¿Cómo sería en este caso? Acá uno tendría que poner la función f de xy, la función a derivar. ¿Sí? Entonces, como para que te ubiques vos ahí, después tendrías que calcular la derivada parcial con respecto de x de esa función. ¿Sí? Bueno, y la derivada parcial con respecto de y. ¿Estamos? Esto sería primer orden. Estas serían las derivadas parciales de primer orden. Bien. Y lo que vimos entonces acá es que ahora vos podés a esa función derivada parcial con respecto de x, derivarla nuevamente con respecto de x. ¿Sí? Bueno, acá va a ser una función de dos variables. O derivarla con respecto a la otra variable. O sea, si derivaste en primer orden con respecto de x, ahora derivarla con respecto de y. Esto estaríamos hablando de que ya serían derivadas parciales de segundo orden. De segundo orden. Y bueno, esta que es la función derivada parcial con respecto de y, derivarla con respecto de la x en segundo orden. O si fue derivada en primer orden con respecto de y, en segundo orden volverla a derivar con respecto de y. ¿Sí? Bueno, y acá estarían lo que serían las mixtas, las derivadas parciales mixtas, que son iguales según Clairaut. ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo que tendrías que hacer con esta función. Se lo puede hacer también así como un árbol hacia abajo. O sea, acá tenés la función f de xy. Entonces acá en primer orden vas a tener la derivada parcial con respecto de x y la derivada parcial con respecto de y. Es como para organizarte, ¿sí? Porque después, bueno, y acá tenés la derivada parcial de segundo orden con respecto de x dos veces, la derivada parcial, acá, de las que se desprenden de este, que fue derivado primero con respecto de x, bueno, siempre va a estar x ahí, porque es la, la función que se toma para derivar. Y se la deriva con respecto de x o de y, esto ya es en segundo orden, ¿acordado? Y entonces las que se derivan a partir de la derivada parcial con respecto de y, entonces siempre van a empezar con, que es esa la función, bueno, que se la deriva con respecto de x o que se la deriva con respecto de y. Y estas serían las mixtas. ¿Mm? Bueno, a ver entonces, ¿ya has calculado las derivadas parciales o no? Bueno, hacerlas así siguiendo ese esquema, anda completando. Bueno, así como están lo que serían las derivadas parciales, esto sería primer orden, estas serían las derivadas parciales de primer orden, acá estarían ves que ya tenemos, si la función tiene dos variables independientes, vamos a tener dos derivadas parciales de primer orden.
y vamos a pasar a tener 4 derivadas parciales de segundo orden. ¿Sí? Bueno, el proceso puede continuar. En este caso, esta función de segundo orden la podemos derivar con respecto de x o con respecto de y. Entonces tendríamos que fue derivada en primer orden con x, en segundo orden con x y en tercer orden también vuelta a derivar con x. O se podría dar que, bueno, ya fue en primer orden con x, en segundo con x y ahora con y. ¿Estamos? Y lo mismo para cada una de estas. Se las puede derivar con respecto de x y de y. Entonces acá tendríamos, este es bueno, con respecto de x y ya es. Y ahora vuelta a derivar con respecto de x. O si ya venía siendo la derivada de segundo orden con respecto de x y de y, ahora derivarla con respecto de y. Ven que siempre lo que vamos modificando es la variable en el orden en el que estamos. ¿Sí? Este de acá sería ix, que ya es la que tomamos de base y la derivamos con respecto de x, o ix y lo derivamos con respecto de y. Bueno, y después vamos a tener, con respecto de este, vamos a tener 2. Ya fue derivada con respecto de y primero, con respecto de y ahora con x. O con respecto de y 2 veces y la tercera vez también con respecto de y. Estas serían las derivadas parciales de tercer orden. Bueno, y esto acá puede seguir, ¿no? Venga que tenemos 2, 4, 8. Es como, es 2, 2 a la n. Es 2 a la n. Por cuánto, o sea, si, ¿cuántas voy a tener? ¿Cuántas derivadas parciales voy a tener en tercer orden? Voy a tener 2 al cubo, que es el tercer orden. Me da las 8 derivadas. En cambio, ahora, en el cuarto orden, tengo 2 a la 4, o sea que voy a tener 16. ¿Sí? Siempre, quiere decir, siempre el doble de derivadas parciales que tenía en el orden anterior. Acá tenía 2, entonces acá voy a tener 4, el doble de 2. Ahora, si acá había 4 derivadas parciales, acá voy a tener 8, el doble. En el otro, 16 y así. ¿Estamos? Bueno, esto es la notación de subíndices que por ahí está más asociada a lo que es Newton. Y después está la notación de diferenciales, que es la de Leibniz. Yo lo voy a hacer acá a la par para que vos lo, este, bueno, para que lo veamos a la diferencia, la equivalencia, digamos. Esto sería notación de Newton. En notación de Leibniz sería así. La derivada parcial de f con respecto de x. ¿Sí? Y esto, que en subíndice se escribe así, con diferenciales sería la derivada parcial de f derivado parcialmente con respecto de y. Por eso le hago esa D así como de cursiva, no es una de imprenta. ¿Sí? Bueno, acá, acá se suele hacer así, a ver, voy a dar la diapositiva para que coincida. Acá estamos. Acá es así. De segundo orden se escribe así. La derivada parcial. Acá se le pone el 2, es de segundo orden, quiere decir. De la función f. Acá dice derivado parcialmente con respecto de y dos veces. Perdón, con respecto de x dos veces. ¿Sí? Fíjate que
cambia la notación, ¿no? A ver, bueno, y acá hay otro cambio todavía mayor, que es, bueno, en este caso sería la derivada parcial de segundo orden de la función f, y ahora se escribe al revés. Acá primero, ves que acá el subíndice dice que acá se derivó con respecto de la x primero. Bueno, eso en los diferenciales hay que ponerlo acá así. Y más a la izquierda, con derivado parcialmente con respecto de y. Entonces acá cambia, acá se lee así. El orden de, o sea, las variables con respecto a las cuales se deriva, se lee de izquierda a derecha. Y acá se lee de derecha a izquierda. Quiere decir que primero lo derivo con respecto de x y después lo derive con respecto de y. ¿Estamos? Bueno, y en este caso, ¿cómo sería? La derivada parcial de segundo orden de la función, ¿con respecto de cuál está derivado primero? Con respecto de la y. Entonces se va a ir más a la derecha acá. La derivada parcial con respecto de y primero y con respecto de x en segundo orden. ¿Mm? Bueno, y este va a ser la derivada parcial de segundo orden f. Bueno, como es dos veces con respecto de y, le pones así, dos veces con respecto de y. ¿Estamos? Uy, eso no lo grabé. Así está grabado. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Entonces veamos acá en la diapositiva. Las diapositivas dice eso, ¿eh? Con respecto de x dos veces. ¿Sí? Acá está la equivalencia. Derivar con respecto de y quedaría así. Derivar primero con respecto de x, ¿ves cómo va acá? Acá se va leyendo de izquierda a derecha, acá hay que irlo leyendo de derecha a izquierda. ¿Sí? Lo que te decía. Bien. Entonces hay que tener en cuenta eso. Que cada notación utiliza o escribe en diferente, ya, sí, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Eso hay que saberlo leer bien, digamos, acordarse de eso. Bueno, acá es lo mismo, acá dice lo mismo esto, ¿eh? En la notación de subíndice se deriva de izquierda a derecha. En diferenciales se deriva de derecha a izquierda. El orden, digamos, de derivación. Veamos cómo serían las de tercer orden. En tercer orden, bueno, hay que ponerle acá un 3, ¿sí? Para indicar que es de tercer orden. Y si es la derivada, por ejemplo, de las tres veces con i, se pone i al cubo. Y si es con respecto de las tres veces con respecto de x, bueno, pones x al cubo. Quiere decir que es derivada tres veces con respecto de esa variable. Bueno, vamos a hacer entonces algunos ejercicios del práctico. El punto 5 podemos... Ah, no, a ver. Sí, ahí va. Bueno, lo vemos entonces. Eh, bueno, tenemos la función, acá está, ¿no? Y hay que derivarla con respecto de x primero. O sea, primero vamos a calcular la derivada parcial de primer orden con respecto de x. ¿Sí? Con respecto de x. Vamos haciendo así. Entonces, derivas, bueno, término a término, ¿no? Entonces acá te queda 6x cuadrado y más
10x cuadrado menos 3y cubo. ¿Estamos? 3y cubo. Bueno, o sea que ya derivaste acá con respecto de x. Ahora hay que derivar con respecto de y. O sea, derivamos. Mira cómo voy a hacer. La derivada con respecto de y de esto que era anteriormente la derivada parcial con respecto de x. Así es como trabaja la notación. ¿Sí? Entonces acá hay que derivar con respecto de y esto. ¿Estamos? O sea que queda 6x cuadrado más 20xy. ¿Se entiende eso, no? Menos, bueno, 9y cuadrado. ¿Sí? Bien. Eso sería acá, ya estaría derivado hasta acá. Ahora nos falta derivar con respecto de x. O sea que ahora se va a derivar, con respecto de x a lo que es la derivada, perdón, la derivada de segundo orden, que viene siendo derivada con respecto de x primero y con respecto de y, que sería la del paso anterior. Eso quiere decir. ¿Sí? Y que ahora hay que derivarla con respecto de x. Entonces ahí te queda 12x más 20y quedaría. ¿Vamos? ¿Así te dio? Bien. Bueno, ese es el procedimiento. Entonces hay que ir derivando en cada orden con la variable que se indique. O sea, en primer orden acá indica que en primer orden con respecto de x, después segundo orden con respecto de y, y tercer orden con respecto de x, de x de nuevo. ¿Sí? Bueno, acá en el ejercicio B, bueno, después queda el otro para resolver, pero sería muy parecido, ¿no? Ya queda para que lo practique. En el ejercicio B tenemos una función de tres variables independientes, x, y, z. Entonces, la copio acá la función y por e a la x más z por e a la y más e a la z. ¿Sí? Bueno, y hay que ir derivando. Bueno, acá fíjate que está en subíndice, entonces primero derivo, calculo eh, la derivada parcial con respecto de x. ¿Sí? Acordate que en subíndices se lee de izquierda a derecha. Entonces acá hay que derivar con respecto de x. Esto es una constante, esto sería la función, donde está la x. Entonces en ese caso es la constante por la derivada de la función. ¿Sí? Entonces la constante es y la derivada de e a la x es e a la x. En este caso es e a la x. Bueno, en este caso, como estamos derivando con respecto de la x, en este término no está la x. Entonces es cero la derivada, porque es como si esto fuera todo constante, porque no está la variable x con respecto a la que estoy derivando. Entonces esto sería 0 y más 0, porque tampoco está la x. ¿Sí? Bueno, y entonces ahora hay que calcular
de la derivada parcial con respecto de x en primer orden, calcularle con z. Y bueno, fíjate que como no está la z ahí, la derivada es 0. Bueno, bueno, y veamos cómo sería, bueno, ahí te queda otra, ¿no? Para calcular, pero ya sabes cómo es el procedimiento, digamos, cómo considerar. Acuérdate que e a la algo, la derivada es es la misma cuando lo tengas que derivar. Bueno, y después está el c, la función del inciso c, que sería eh, la función también es de tres variables. En este caso es logaritmo natural de x al cubo más 2i menos 3z. Bueno, acá lo que hay que acordarse, ¿qué tal? Acá lo que hay que acordarse es que si la función es así, ¿no? Si es y igual a logaritmo natural de u, digamos, de una función, entonces la derivada es 1 sobre u por u'. Eso es lo que es la regla de derivación que hay que acordarse. Bien, y en este caso pide, por ejemplo, acá primero derivada con respecto de x y después con respecto de y. Entonces podríamos calcular la derivada parcial con respecto de x. Ahí anotamos que son tres variables, x y z. Entonces, bueno, el logaritmo natural va a ir 1 sobre todo lo que es el logaritmando, porque es sin derivar. 1 sobre x al cubo menos 2i, perdón, más 2i menos 3z. ¿Sí? Por, y bueno, ahí viene la derivada, en este caso con respecto de x, ¿no? De x. Entonces, la derivada con respecto de x sería este lado, 3x cuadrado. 3x cuadrado. Bien. Quiere decir que esto va a quedar así. 3x al cuadrado sobre x al cubo menos 2i, perdón, más 2i, menos 3z. Esa es la derivada parcial con respecto de x. Bueno, y acá ahora hay que derivarlo, ¿no? Y lo vamos a derivar, dice, con respecto de z. Con respecto de z. Acá entonces, ahora tenemos que derivar con respecto de la x. Perdón, con respecto de z, pide. De z, ¿no? Sí. O no. Sí, de z. De i, perdón. De i. De i.
de y. De x y z. Bueno, quiere decir que hay que derivar, podríamos poner así, hay que derivar con respecto de y esta función de acá, pero la voy a modificar un poquito. Em, 3x cuadrado por, porque va a ser más fácil derivarlo así, por x al cubo más 2y menos 3z, lo ponemos a la menos 1, es lo que estaba en el denominador, ¿sí? Bueno, eso hay que derivar con respecto de y. Bueno, entonces tenés una constante, este 3x cuadrado es constante, o sea que sería la constante por la derivada de la función, ¿estamos? Entonces, acuérdate que esto es así. Si y es igual a una constante por una función, entonces la derivada es la constante por la derivada de la función. ¿Sí? Entonces acá hay que tener bien claro los teoremas de derivación. Bueno, entonces nosotros la constante sería 3x cuadrado. Eso queda tal cual. Esto, esto de acá para nosotros, en este caso tenemos u a la n, ¿sí? U a la menos 1, digamos. Entonces la derivada de eso sería n por u a la n menos 1 por u'. Esa es la derivada de u, digamos, en este caso. ¿Sí? Es como que hay que hacer regla de la cadena. Hay que derivar primero el exponente y después hay que derivar la base. ¿Sí? O sea que por eso acá viene el n, que en este caso es menos 1 por la base sin derivar, que es x cubo más 2y menos 3z a la n menos 1, o sea que sería menos 1 a la menos 2 por, ahora la derivada de la base con respecto de y. Entonces hay que ver acá. La derivada de x cubo sería 0. ¿Sí? 0. La derivada de 2y, bueno, es 2. Y la derivada de menos 3z, como estoy derivando con respecto de y, es 0. O sea que queda 2 nada más. Entonces, pasando en limpio eso, pasando en limpio esto, ya queda así. Bueno, acá tenemos 3 por menos 1 y por 2. O sea, 3 por 2, 6, por menos 1, menos 6, x cuadrado. Y esa potencia que está con exponente negativo lo vamos a pasar al denominador. Entonces va a quedar x al cubo más 2y menos 3z
al cuadrado. Y ahí está la derivada que se me dio.